Comentamos ayer entonces que el sistema gastrointestinal estaba compuesto de un sistema mayoritariamente tubular, que tenía ensanchamientos y partes más delgadas, y que este sistema tubular que se originaba en la boca y que terminaba en el ano también se complementaba con estructuras glandulares que eran anexas, y dentro de ellas comentábamos que existían las glándulas salivales, el páncreas y el hígado, ¿verdad? Ahora, en esta diapo, hablarles de estas estructuras que nombrábamos como compuertas, ¿cierto? Que se llaman los esfínteres y que están hechos de músculo mayoritariamente circular, y que ese músculo circular entonces puede estar contraído y por lo tanto cerrando el esfínter, o relajado o dilatado y por lo tanto permitiendo el paso de sustancias desde un compartimiento al siguiente. Entonces, tal como puse ahí está el lápiz, los esfínteres evitan el reflujo retrógrado. Reflujo retrógrado es como decir dos veces lo mismo, más bien evitan el flujo retrógrado. ¿Y qué significa flujo retrógrado? Efectivamente, que los fluidos no se puedan devolver desde, por ejemplo, el estómago al esófago o desde el duodeno al estómago. No es lógico que fluyan al revés, sino que lo lógico es que sigan su camino descendente, ¿cierto? Y para eso incluso están los movimientos peristálticos, que siempre son desde oral a caudal y no son normalmente en sentido contrario. ¿Qué esfínteres tenemos? Aquí yo les puse una lista de los esfínteres que tenemos: el esfínter esofágico inferior, el esfínter esofágico superior, que serían los que están ahí, luego el esfínter pilórico, luego el esfínter, siguiendo el monito, el esfínter de Oddi, aunque en realidad el esfínter de Oddi, que está ahí en mi lista, no es un esfínter que exista en la estructura tubular, sino que el esfínter de Oddi es un esfínter que está al final de esta estructura que se llama colédoco y que permite entonces que se comuniquen, que salgan los jugos desde el páncreas o eh, desde la vesícula biliar. Así que este esfínter, que también puede estar relajado o contraído, no es realmente de la estructura, no se parece entonces al esfínter pilórico, por ejemplo. Luego tenemos el esfínter iliocecal, que sería ese de ahí, o también válvula iliocecal, y luego por último los esfínteres anales, que tenemos dos, uno externo y el otro interno. Algunos, yo les comentaba ayer, son voluntarios, otros involuntarios, algunos de ellos son más, me estoy refiriendo a los anales, son más afines por una regulación simpática, otros por una regulación parasimpática, pero vamos a ver eso cuando lleguemos a esa parte de la estructura del sistema gastrointestinal. Ahora, una cosa importante son estos datitos que yo puse acá. Primero, que estos esfínteres tienen presión de reposo positiva. ¿A qué se refiere con eso? Que efectivamente normalmente están contraídos y por lo tanto tienen una presión dentro de ellos. No es que tengan baja presión y que estén dilatados, sino que están contraídos. A eso se refiere esa, con esa definición, y por lo tanto normalmente ellos están impidiendo el paso de sustancias de un compartimiento al otro. Se revelarán cuando, cuando necesitemos, cuando se reciban estímulos y cuando el sistema autónomo así lo permita, pero en reposo siempre están contraídos, por lo tanto presión positiva. Ahora, estos esfínteres pueden contraerse o relajarse, por supuesto, y se relajan o se contraen cuando vienen bajando por tu sistema digestivo estímulos, ¿ya? Que es más o menos lo que yo puse en esta frase. Y hay una cosa bien llamativa. Cuando los estímulos están cercanos al esfínter, entonces ese estímulo cercano al esfínter invita al esfínter a abrirse y a relajarse. Pero cuando los estímulos están lejanos al esfínter, permiten que ese esfínter se contraiga. Por ejemplo, un buen ejemplo sería en el estómago. En el estómago tenemos dos esfínteres, ¿cierto? Tenemos este esfínter esofágico inferior y tenemos el esfínter pilórico. Cuando, por ejemplo, para la apertura del pilórico, lo voy a encerrar. Para la apertura o el cierre del pilórico, cuando la comida está
distante al pilórico, es decir, cuando la estamos digiriendo, acá arriba, en la primera porción del estómago, la comida está ahí trabajándose en ella. Por lo tanto, este esfínter, como tiene el estímulo distante, este esfínter ahora no tiene para qué estar abierto y entonces se mantiene cerrado o contraído. Pero cuando este nutriente se acerca y queda proximal al esfínter, entonces el esfínter entiende que dado que la comida está cerca, entonces ahora debe relajarse, debe abrirse y dejarla pasar. ¿Ya? Ahora, esto también es importante porque esto va permitiendo que el, el, el nutriente, el quimo, esta masa de nutrientes que está cada vez más digerida, vaya moviéndose desde un lugar de alta presión hacia un lugar de baja presión. Igual como lo hace la sangre, igual como lo hace el aire cuando entra por tu vía respiratoria, aquí tiene que pasar lo mismo. Tiene que ir moviéndose en un lugar donde les estemos haciendo alta presión y debe encontrar que la parte hacia donde él quiere ir debe ser una región de baja presión. Y eso también coopera, los esfínteres cooperan con eso. Hay ciertas condiciones en que este flujo retrógrado sí se permite, ¿ya? Normalmente no debiera suceder, pero hay ciertas condiciones, insisto, fisiológicas y en un individuo sano donde sí se permite este flujo retrógrado, pero no de alimentos, sino que principalmente de aire. Es muy típico, sobre todo las personas que comen muy rápido, que cada vez que uno ingiere comida, también ingrese una gran cantidad de aire con esa comida y se degluta, se trae una gran cantidad de aire. Bueno, aire en el estómago y que ese aire pase a las estructuras intestinales que vienen después es complicado, puede generarnos problemas. Así que en esa condición es una de las condiciones fisiológicas en la que se abre el esfínter esofágico inferior y solamente en esas condiciones se permite movimiento retrógrado desde el esófago, desde el estómago, desde el esófago hacia la boca, y eso es lo que conocemos como el eructo, ¿cierto? Pero que sería, por supuesto, no un reflujo de comida, sino que simplemente una forma de eliminar el aire que has deglutido. Hay condiciones no fisiológicas, aunque esto también es fisiológico, pero está fuera del panorama normal, que sería el vómito o la náusea, y que el vómito es un reflejo normal del sistema gastrointestinal frente a estímulos nocivos, frente a eh, acidez o estímulos nocivos que se puedan estar viviendo en la pared gástrica o en la pared del intestino, y el sistema responde naturalmente con el reflejo del vómito, y eso también es una condición, es fisiológica, pero anormal que suceda, pero es una respuesta fisiológica que va a permitir ahora sí que se devuelva tanto aire como alimento por el reflejo del vómito, pero eso no debiera estar pasando siempre, por supuesto. Y hay problemas también con estos esfínteres, principalmente este esfínter. Hay sujetos en los que el esfínter queda como estenósico, como las válvulas cuando tienen estenosis, queda entre medio abierto, no totalmente cerrado, y eso genera un problema sobre todo para las personas cuando comen y quieren acostarse a dormir de manera horizontal, por supuesto. Entonces, como este esfínter queda abierto, comienza a existir reflujo hacia la boca y eso es muy peligroso porque incluso las personas se podrían ahogar mientras duermen y hay casos de muertes asociadas a ese reflujo, así que sería complicado. ¿Qué más les tengo que decir de acá? Que el sistema simpático y el sistema parasimpático controlan a estos esfínteres. El sistema simpático puede contraer a estos esfínteres de manera general, mientras que el sistema parasimpático permite mayoritariamente su relajación frente a estímulos, no constantemente, sino que frente a estímulos que yo les voy a contar más adelante. Ya. Como que histológicamente o anatómicamente, ¿cómo se divide esta pared gastrointestinal? Que ustedes lo van a ver probablemente con más detalle cuando vean histología, que yo les tengo que contar cosas que necesito que sepan para fisiología. Tenemos aquí un corte de la pared gastrointestinal, en este caso es la pared del intestino grueso, pero nos sirve porque la verdad es que en todas las estructuras usted va a encontrar este tipo de pared, excepto en el esófago, donde la cosa es un poquitito distinta.
pero porque el esófago se encarga más de la conducción que de cualquier otra cosa. Ahí no hay digestión, ahí no hay absorción. Pero en todas las otras estructuras, ya sea la pared gástrica, la pared intestinal, nosotros vamos a encontrar estas tres grandes capas. En la parte más apical, o parte que da hacia la comida, nosotros vamos a encontrar la primera capa, que se llama la capa de la mucosa. La capa de la mucosa tiene, de manera más externa o más expuesta al alimento, tiene un epitelio que está mostrado aquí por estas capitas que ustedes ven de distintas células. Ese epitelio es un epitelio de una sola capa, pero en ese epitelio nosotros podemos encontrar primero distintos tipos de células, y además este epitelio está no sencillamente estirado, sino que está lleno de invaginaciones que llamamos vellosidades. ¿Qué células encontramos en este epitelio y que son súper importantes para las funciones del sistema gastrointestinal? Primero vamos a encontrar células que están en la superficie, que son las amarillitas, que se llaman células cuya función es la absorción, o células absortivas. Porque ellas tienen que estar no en el fondo de esta vellosidad, no aquí, sino que en la parte superficial, bueno, porque la absorción de nutrientes se da principalmente aquí. Y ellas tienen una característica muy especial y que abunda más en ellas que en cualquier otra, que tienen en su extremo apical, en su membrana apical, es decir, la que queda expuesta hacia el alimento, tiene un borde que vamos a llamar desde ahora en adelante el borde en cepillo, que son en realidad microvellosidades, es decir, como pliegues de la membrana plasmática de la parte apical de estas células. ¿Ya? Estas se llaman microvellosidades y hay que distinguirlas de las vellosidades, porque las vellosidades, ahora voy a encerrar una, la vellosidad es todo esto, todo lo que sale hacia afuera, que está compuesto de muchas células. La microvellosidad, en cambio, son los pliegues de la membrana apical de una sola célula, y que son más abundantes en estas células que tienen esta función de absorción. Luego tenemos también muy abundantes estas células moraditas, que se llaman células caliciformes, y las células caliciformes, ya sea que las tengas aquí o que las tengas, por ejemplo, en la pared del bronquio, del bronquiolo, las células caliciformes siempre tienen como función la fabricación de moco y la fabricación de una proteína que se llama mucina, y aquí en la pared, ya sea del sistema gastrointestinal, aunque por sobre todo ahí, pero también hay en la pared intestinal, la pared del estómago y la pared del intestino, necesitamos que exista moco porque el moco tiene una función protectora muy importante de la acidez que pueda tener esta cavidad. Por ejemplo, en el estómago, la acidez es tan grande que podría generar úlceras o rupturas de las membranas de estas células que ustedes ven en esta imagen. Entonces vamos a crear una capa de mucosa sobre estas células y una capa mucosa alcalina, que es rica en bicarbonato, y entonces así vamos a alejar o a poner como una pared de moco alcalino entre el lumen, que es súper ácido, y entre esta capa de célula epitelial para que no se destruya. Así que gran función de las células caliciformes, y ellas sí que se encuentran en la superficie, pero también abundan mucho en el interior de esta vellosidad. Luego tenemos estas células azulitas, que de estas muchas, ya les voy a contar en las siguientes clases qué pueden liberar, y esta célula se llama célula endocrina, porque lo que ella libera son efectivamente hormonas, y son hormonas que van a ir a dar a la sangre para tener distintos efectos. Pueden tener efectos en otras estructuras, por ejemplo, CCK, por ejemplo, GLP-1, esos que tienen efectos incretina, pero también vamos a tener liberación de hormonas que van a salir a la sangre, pero van a volver por la sangre a afectar a alguna de las células que tenemos en esta pared. Pero su función importante sería la liberación de hormonas frente a estímulos. Esto siempre es importante, frente a estímulos, no azarosamente ni porque sí. Y luego tenemos un grupo de células que son muy importantes, que son las células madres que están en esta cripta. La cripta es como la parte más honda, es como esta partecita, como una cripta, donde se le puso así porque parece sepultura, es como donde uno sepulta a las personas, ¿cierto? Entonces la cripta es la parte más profunda de este valle, y
esta parte más externa era la vellosidad, ¿cierto? ¿Por qué hay células progenitoras, células madre en la cripta? Bueno, porque tienen que imaginarse ustedes que la actividad digestiva es mecánicamente muy lesionable, porque cuando uno come, y sobre todo la pared gástrica que está sometida a la comida que te llegó luego de que tú la masticaste, probablemente no tantas veces, probablemente a la pared del estómago principalmente, le van a llegar grandes trozos de nutrientes que tú probablemente a lo mejor no masticaste las veces suficiente, como les decía, y por lo tanto la pared de este estómago se va a ver sometida a tracciones, se va a ver sometida a injuria, la van a ir, si es que tú has comido fibra, si es que has comido fruta, la cáscara de la fruta, todas esas son estructuras duras que van a generar rupturas en la pared, ya sea del estómago, ya sea del intestino delgado, ya sea del colon, porque hay cuestiones que son muy difíciles de digerir, por ejemplo, la fibra es muy difícil de digerir, pasa por el estómago y es complicada de digerir, pasa por el intestino delgado y tampoco la termina de digerir, termina digiriéndola el colon, el intestino grueso. Por lo tanto, sí, Antonieta. Se recomienda, Antonieta, se recomienda principalmente por su bajo índice glicémico, que no me acuerdo si aquí o en otro curso lo comenté ayer. Sí, a pesar de que ella tiene este efecto, de hecho ella eh, aumenta la pérdida de las microvellosidades, pero como tiene un bajo índice glicémico, esa es la gracia por qué comerla, hace que la glucosa no aumente tanto en tu sangre cuando tú comes fibra, porque es un carbohidrato complicado, complejo, entonces tu glicemia no aumenta tanto, y si no aumenta tanto tu glicemia, no vas a liberar tanta insulina, y por lo tanto sería recomendable porque no te llevaría a criar una resistencia a la insulina. ¿Cierto? Esa es la principal recomendación de por qué comer fibra y por qué comer carbohidratos complejos, porque te demoras en la digestión, distinto a comer un chocolate. El chocolate no te va a hacer ningún daño probablemente en ninguna de estas células, pero el problema será endocrino, no digestivo. Sí, también tiene ese sentido, pero para que sea mejor digerible, más fácilmente digerible, pero eh, toda comida que sea masiva y complicada como la fibra, Martín, claro, va a promover los movimientos peristálticos porque esos movimientos permiten que se rompa más fácilmente, pero esos movimientos y la ruptura va a generar aún más estrés sobre estas células que están en el epitelio. Pero la recomendación principal es endocrina, como le comentaba a Antonieta, no tanto digestiva. Ahora, si tienes a un sujeto que tiene, claro, problemas de motilidad intestinal, probablemente le podrías recomendar fibra, pero ahí habría que ver por qué tiene problemas peristálticos y de motilidad. A lo mejor darle fibra va a ser el efecto contrario a lo que queramos. Vamos a ver eso cuando veamos movimiento, que tenemos una clase para motilidad. Ya, entonces, como probablemente en cada proceso digestivo vamos a perder algunas células, sobre todo las células que están en la superficie, más que las que están dentro de la cripta, necesitamos tener un remanente de células madres progenitoras, ¿cierto? Y estas células madres entonces irán reponiendo, renovando, y los estudios principalmente en ratas, porque a ellos se les puede evaluar cuánto se demora esta renovación, dicen que cada 3 días tú tienes una renovación bastante eficiente de las células que has perdido en los procesos digestivos durante esos 3 días. O sea que estas células madres progenitoras están constantemente diferenciándose y dando lugar a todas estas células que nosotros podamos perder, principalmente, insisto, las amarillitas, que son las que están en la superficie y son las más expuestas. Tiene sentido entonces también que las madres estén en el fondo de la cripta,
porque el alimento pasa por aquí lesionando. Probablemente el alimento poco probable, o será muy poco lo que entra hasta el fondo de la cripta y me dañe también a la madre progenitora, así que tiene mucho sentido que estén escondidas en el fondo de la cripta. Entonces, esa sería la primera capa, que sería la capa epitelial de la mucosa. Luego viene una segunda capa que es de tejido conectivo, que está en amarillita ahí, bueno, ahí lo indica en todo caso, que es la lámina propia. Esta lámina propia es tejido conectivo y este tejido conectivo que tiene colágeno, elastina, también puede ser interrumpido o puede tener vasos sanguíneos, pero de pequeño diámetro, y vasos linfáticos. ¿Por qué es importante que existan vasos linfáticos aquí? Porque recuerden que no recuerden, porque en realidad no se los he enseñado y debo asumir que todavía no lo saben. Uno puede comer proteínas, puede comer proteínas, puede comer carbohidratos y puede comer lípidos, que serán los nutrientes que vamos a querer absorber y usarlos para el metabolismo. Pero con los lípidos tenemos ciertos problemas, porque los lípidos tienen que digerirse de una manera distinta gracias a la bilis, absorberse de una manera distinta, y también ellos eligen una ruta distinta para llegar finalmente hasta tu sangre, que es la ruta linfática. Se absorben a través de estructuras grandes que se llaman kilomicrones. ¿Alguna vez conversamos de los kilomicrones? Los kilomicrones son estructuras de gran tamaño y que por lo tanto no nos podemos arriesgar a hacerlas viajar por vasos sanguíneos de pequeño diámetro, podrían obstruirlos, así que los mandamos a viajar por el sistema linfático. Pero ustedes saben que el sistema linfático a través del conducto torácico igual termina drenando hacia la sangre, por lo tanto igual hay un punto en el que el kilomicrón llegará, pero llegará a vasos de mayor tamaño y un tanto ya procesados. Así que esa es la gracia de que existan aquí vasos linfáticos para la absorción de grasas. Y debajito, en la última capita, como desde hacia lo más profundo, yendo hacia lo más profundo de esta capa, tenemos a una lámina de células musculares que se llama lámina muscularis de la mucosae, es decir, muscular mucosa, que es una capa de músculo bien sencilla, que la verdad es que no tiene efectos tan potentes en la motilidad como sí lo tienen otras capas de músculo que les voy a contar de ahí. Pero es importante que esté y que exista porque algo hace el sistema simpático también con ella. Cuando les hable de motilidad se los voy a comentar cuándo es importante mirarla. Luego aparece otra capita que se llama la capa de la submucosa. Teníamos la mucosa externamente, ahí están sus componentes, luego viene la mucosa. ¿Qué tiene la mucosa? ¿Qué tiene la submucosa? Primero tiene una capa de tejido conectivo que se parece a la lámina propia que tenemos arriba, pero es menos gruesa y que también vuelve a tener tejido conectivo, es decir, colágeno, es decir, elastina, y también vuelve a tener vasos, que eso es importante también, pero tiene vasos de mayor tamaño. Y lo más importante es que aquí vamos a encontrar la presencia de glándulas secretoras, ¿ya? Y por lo tanto, la submucosa es muy importante para que se secreten a través de estas glándulas secretoras, se secreten distintas cosas que tienen que llegar a las células que están en el epitelio. Cosas como gastrina, distintas cuestiones, histamina, CCK, que van a ser liberadas por estas glándulas. Es importante que existan entonces en la submucosa. Y es importante también que exista una inervación neural sobre estas glándulas secretoras. No olvidar eso que viene más adelante, porque yo necesito que estas glándulas secretoras a veces secreten y a veces no secreten. ¿Cómo controlo esa secreción? A través de una regulación neural que, insisto, ya se las voy a contar más adelante. Y ahora, de manera más interna, si lo quieren ver, o más profunda, porque esta sería la parte como más externa o más hacia el intestino, más hacia el lumen del sistema gastrointestinal, tenemos a una última capa que se llama capa muscular, donde aquí sí que están los componentes musculares súper responsables de la motilidad. Esta capa muscular se llama capa muscular externa porque esta sería la más interna. Y la capa muscular externa, aquí lo externo y lo interno, la verdad es que es desde el punto de vista en la que uno lo mire. Pero esta sería más externa, dando
como lo más profundo de la capa, entendiendo que lo externo para esta imagen sería aquí. Esto sería lo más apical, ¿ya? Para que no se confundan después si lo leen de otro libro. En esta capa muscular, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos tipos de músculos, que yo se los comentaba ayer en la clase de músculo liso. Vamos a encontrar una capa muscular circular, que sería esta, que está aquí y que está pegada a la submucosa, y luego vamos a encontrar más externamente, más hacia afuera, una capa de tejido longitudinal. Y tiene sentido con lo que yo les mostraba de la imagen de ayer, esa de un microscopio electrónico, que se veía las células circulares abajo y sobre ellas se veían como cruzadas, paralelas, o sea, transversales, las células musculares longitudinales, ¿cierto? Así que, ¿por qué debemos tener circular y por qué debemos tener longitudinal? Porque aquí es importante jugar, como decíamos ayer, con el diámetro de la estructura, qué tan ancho, qué tan delgado sea su lumen, pero también necesitamos jugar con la longitud de esta estructura para, por ejemplo, el batimiento o el mezclado de lo que llevemos dentro de este sistema. Y más externo, y de hecho no está en esta imagen de aquí, pero sí se ve acá, tenemos a esta última capa de tejido conectivo que se llama serosa, y la verdad es que la gran función de la serosa es que permite anclar a este órgano a la cavidad abdominal. Así que la serosa no tiene en realidad una función digestiva, sino que tiene una función más bien estructural, porque permite entonces que frente a todos los movimientos que este sistema gastrointestinal realiza, no se desancle y no se suelte y no quede nadando en la cavidad, sino que quede siempre, a pesar de la tracción que pueda recibir, quede anclado a la cavidad abdominal. Algunas cositas importantes que me gustaría también decir y que puse acá. Primero, que es muy importante la circulación portal. Recuerden que la circulación portal es aquella circulación que permite que todo lo absorbido aquí en el intestino pase primero por un primer paso hepático y va a ser llevado por la circulación portal hasta el hígado. Por lo tanto, lo digerido y lo absorbido directamente a la sangre aquí, directamente a la sangre, esa sangre, insisto, se irá a la circulación portal y se presentará al hígado para que el hígado haga lo que tenga que hacer. Ya eso se le llama un paso hepático, que es un primer paso, es inicialmente un primer paso por ahí. Sin embargo, hay algún sistema que a lo mejor alguno ya está pensando en la respuesta, hay un sistema de absorción que evita este paso, que no implica que la sangre, o que, no que la sangre, que estos compuestos que se absorban pasen por el sistema hepático, por esta circulación portal, y eso es el sistema linfático. El sistema linfático se salta el primer paso hepático, y por eso es importante que cuando uno a veces formula algún fármaco o quiere administrar algún fármaco que necesita que no sea metabolizado hepáticamente, que se salte el primer paso hepático, uno debiera hacer que la estructura de ese fármaco sea muy afín por la bilis, y por lo tanto va a ser emulsionado ese fármaco por la bilis y va a ser absorbido por la ruta de los lípidos. Y entonces como que va a engañar a este sistema, haciéndose pasar por un lípido, va a finalmente fabricarse y almacenarse dentro del kilomicrón, y el kilomicrón se lo va a llevar por el sistema linfático, y recuerde que el sistema linfático no pasa por el hígado, sino que drena directamente después en el conducto torácico a la sangre. Por lo tanto, ese fármaco ha evitado el primer paso hepático, porque recuerden que el hígado siempre metaboliza, y algunos fármacos los metaboliza para inactivarlos, y es lo que este fármaco querría evitar, aunque a veces el paso hepático también permite activar a ciertos fármacos. En ese caso querríamos que el fármaco siga el sistema de la circulación portal. Y esto también es importante: el 25% del gasto cardíaco en un individuo en reposo, dominado por el sistema parasimpático, se va a la circulación del sistema gastrointestinal. Yo considero que eso es harto. De un 100% que tú eyectas en un minuto, un 25% se va hacia el sistema gastrointestinal,
Por supuesto que cuando estés en ejercicio físico, cuando estés bajo estrés, ese porcentaje va a disminuir porque se redistribuye la sangre y preferimos darle, por ejemplo, al músculo esquelético y quitarle al sistema digestivo. Ya, esta imagen, que yo sé que es casi como de sexto básico, se la dejo aquí con las principales funciones de cada una de estas partes que hemos visto, aunque ya lo vimos con la analogía de la máquina, ¿cierto? Y nosotros vamos a ir punto por punto mirando cuál es la función de esta estructura. Ya, ahora, siempre es importante tener presente que el sistema digestivo funciona sobre la base de reflejos. ¿Ya? Y recuerden que para que un reflejo, de manera general, para que un reflejo se concrete, vamos a necesitar siempre de estímulos, que esos estímulos sean integrados por una neurona que estaría funcionando como el centro integrador, y que ese centro integrador envíe ahora respuestas. Y la verdad es que, como lo vamos a conversar en la siguiente clase, el sistema digestivo así se organiza: estímulos que generan respuestas. Por lo tanto, los estímulos pueden ser distintos tipos de estímulos, como les voy a mostrar una imagen en las siguientes diapos. Pueden ser estímulos visuales que inician la actividad digestiva, pueden ser estímulos que entren por el sistema de la olfacción, pueden ser estímulos olfativos, que más claro que cuando alguien lleva una pizza en la micro o en el colectivo, evidentemente algo va a empezar a pasar dentro de tu sistema digestivo, aunque no hayas comido ni un cuadrado de la pizza, no importa, ya se inició una actividad digestiva gracias al olor de esa pizza. Entonces, estímulos visuales, estímulos odorantes, estímulos a veces hasta sonoros, como cuando la mamá golpea el plato y tú entiendes que, aunque estés en otra habitación, entiendes que parece que vas a comer. Esos estímulos, y por supuesto los estímulos que genera la propia comida cuando tú ya comiste, todos esos estímulos van a iniciar entonces respuestas. ¿Qué respuestas? ¿Qué es la diápola que yo les quiero hablar ahora? Las respuestas pueden ser mayoritariamente de tres tipos: secretoras, enzimáticas, que las enzimáticas también estarían dentro de los secretores, pero a mí me gusta separarlo, y también motoras. ¿A qué nos referimos con respuestas secretoras? A que glándulas o células que están en tu sistema gastrointestinal, pueden ser en cualquier parte, chiquillos, pueden ser en la pared del estómago, en la pared del intestino grueso, en la pared del intestino delgado o en la boca también, como las glándulas salivales. Todas esas estructuras secretoras van a iniciar su síntesis y la liberación de moléculas. Ya vamos a hablar nosotros de varias. Por ejemplo, el ejemplo clásico que me gusta a mí dar es la secreción de el ácido clorhídrico por la célula parietal en la pared del estómago. Ese es un ejemplo de secreción. Pero no siempre hay liberación de ácido clorhídrico, sino que frente a ciertos estímulos. Luego vamos a tener también respuestas secretoras pero enzimáticas, que estarán dirigidas simplemente y específicamente a la degradación de los nutrientes que te vas a comer o que ya te estás comiendo. Y ahí vamos a tener entonces enzimas que digieren lípidos, enzimas que digieren proteínas, enzimas que digieren carbohidratos, enzimas que digieren ADN, enzimas que digieren ARN, etc. ¿Ya? Y por último, vamos a tener también respuestas motoras, que serían estas respuestas del sistema muscular que van a llevar a actividad motora propulsiva, que es la actividad de avance desde oral hacia caudal del alimento, o también actividad motora de mezcla o de batido, que no son propulsoras, sino que hacen que la comida esté siempre dentro de una estructura, por ejemplo, del estómago, pero que acá dentro del estómago se bata para que lo que hay adentro se vaya moliendo, como lo que explicábamos ayer. Estas actividades secretoras, enzimáticas o motoras deben estar reguladas. ¿Cómo vamos a generar este tipo de respuestas? Las vamos a generar por una regulación, por unos mecanismos de control que pueden ser de distintos tipos, de tres tipos, y por lo tanto tener tres orígenes distintos. Primero, la secreción enzimática motora puede ser regulada por una pata endocrina, ¿ya? Que va a ser entonces
lo que van a ser moléculas o hormonas que se liberan desde las mismas estructuras gástricas y que van a ir a la sangre y van a volver a estructuras gástricas o intestinales para hacer que ellas se activen. Un ejemplo, porque a lo mejor yo siento que la imagen habla mucho mejor. Necesito que miren la imagen y busquen a una célula que se llama célula G. La célula G que está aquí se llama así porque ella libera gastrina. Aquí estamos en el estómago. El estómago tiene distintas estructuras, tiene una parte que se llama fondo y tiene una parte que se llama antro. La verdad es que esas estructuras están cercanas, sin embargo la gastrina, aunque están cerca, elige funcionar endocrinamente y entonces ella se libera desde el antro, desde la célula G que está en el antro, se libera la gastrina y la gastrina, aunque tiene al fondo bastante cerca, la gastrina no quiere irse por el camino corto, sino que se va por el trayecto largo, que es pasar a la sangre, pasar a la circulación, porque es endocrina, y ahora salirse de la sangre para ir a activar a células que están en el fondo. La gastrina podría hacer esto directamente, ir directamente a la célula parietal y estimularla para que ella en el fondo del estómago libere hidrogenión para que se fabrique este ácido clorhídrico que le da la acidez característica al estómago. Así que esto que yo le he tratado de explicar a lo mejor con palabras enredadas, yo creo que queda más claro en la imagen. La liberación endocrina a veces se genera desde un sitio muy cercano a otro también cercano, pero que por alguna razón igual utiliza la sangre. ¿Cuál es la razón para la gastrina? La razón es que la gastrina es una proteína. Y si ella se fuera por el camino corto aquí, sería agarrada por una proteasa. Y esa proteasa que está ahí fuertemente activa en la pared del sistema del estómago, agarraría la gastrina, la destruiría y la gastrina no alcanzaría a llegar hasta su objetivo. Así que la gastrina, para evitar a esta proteasa, que se llama pepsina, se va por la sangre, aunque el trayecto sea más largo, no importa, se va por la sangre para llegar y burlar a la proteasa y llegar como por dentro a la célula parietal para estimularla. Al final tiene un sentido que evite este paso más cortito, pero que al final significaría su destrucción. El segundo ejemplo para iniciar estas respuestas secretoras, enzimáticas y motoras es un mecanismo paracrino, que este mecanismo es más cortito, pero que se da entre células que están la una al ladito de la otra. Vamos a usar este mismo monito para dar un ejemplo de regulación paracrina. Y aquí vamos a mirar a la célula SL, que está aquí, está en el fondo, ahí está la célula SL, y la célula SL libera histamina. Y la histamina también estimula a la célula parietal para que la célula parietal libere hidrogenio. Pero la histamina puede darse el lujo de no ser endocrina, de no usar la sangre, porque ella vive en el fondo y quiere activar a una célula que también está en el fondo. Por lo tanto, no va a estar expuesta tanto rato y durante un trayecto largo a la proteasa que está allá afuera, atenta a todo lo que pueda digerir. Así que la histamina puede venir de manera paracrina, estimular a la célula parietal y que la célula parietal libere su hidrogenio, ¿ya? Y por último, tenemos una regulación nerviosa. Ahora, por si acaso aquí en esta imagen ustedes pueden encontrar otros ejemplos de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ahí hay una amiga de ustedes que la conocen, SST. ¿Quién podría ser que se libera de células D o delta? Que está en todos lados. Muy bien, correcto. Es somatostatina. ¿Qué somatostatina? Ya llevamos como 3 partes en donde está, en las células del páncreas, en el hipotálamo, ¿cierto? Y también aquí las células D, en el antro, en la pared del antro, liberan somatostatina, y la somatostatina tiene una función ya no endocrina, no sería un ejemplo de endocrino, sino que de paracrino, porque ella va directamente sobre su vecina, las dos viven en el antro, sobre su vecina que es la célula G,
y la inhibe para que ella no libere gastrina. Ya viene eso, en todo caso, parece que en unas diapos más adelante, pero es un ejemplo entonces de regulación paracrina, y aquí la verdad es que tenemos hartos ejemplos más que dar para regulaciones paracrinas. Y nosotros las vamos a ver con detalle, por eso no los voy a latear ahora con eso. Y por último, tenemos un tercer mecanismo para regular la secreción, la actividad enzimática y la actividad motora, que es la regulación nerviosa, que es probablemente una de las más importantes y relevantes de ver, y es la que nos genera a veces más problemas cuando administramos un fármaco, cuando estamos bajo el sistema simpático, parasimpático, etc. La regulación nerviosa aquí en el sistema gastrointestinal es derechamente por el sistema autónomo y exclusivamente por él. Puede ser dada por el sistema simpático, por el parasimpático y por su propio sistema que es el entérico. Y estos sistemas van a regular entonces a las células que ustedes ven aquí, y aquí voy a dar este ejemplo. La célula, vamos a volver a la célula parietal que está ahí en verde, porque ella es súper y la más importante del fondo de la pared del estómago, porque ella libera el hidrogenión para promover la acidez que yo les contaba. Y esta célula parietal, que puede ser estimulada por histamina, por gastrina, también es estimulada de manera neural por una rama que llega hasta aquí desde el nervio vago y que le libera acetilcolina. Esta es una regulación neural. Y esa acetilcolina es lo que hace promover que la célula parietal libere hidrogenión para que el fondo se vuelva más ácido. ¿Ya? Así que ahí habría una regulación neural. En el antro hay una regulación neural, también hay, y estaría dada por esa neurona que se ve llegando ahí, que en este caso no libera acetilcolina, sino que libera GRP, una cosa que se llama péptido liberador de release de gastrina, que funciona como un neurotransmisor, pero que se llama así porque actúa sobre la célula G directamente para que ella libere gastrina, pero se libera desde nervios autónomos. ¿Ya? Ahora, es importante decir que esta actividad y estas respuestas que yo les he comentado van a depender de el tiempo en el que tú estés, o desde estos dos periodos que yo puse aquí. Esta actividad será muy alta cuando estemos en periodos de ingesta o luego de la ingesta, eso que llamamos periodo postprandial. Y en ese periodo postprandial, que es en la ingesta o minutos después de la ingesta, ustedes saben que hay una activación intensa de este sistema y por lo tanto hay una gran cantidad de sangre viniendo, incluso a veces más del 25%, viniendo a estas secciones plácnicas para promover la digestión y por supuesto para absorber lo que tengamos que absorber, los nutrientes. Así que esa sería la actividad más intensa, pero luego hay unos periodos que se llaman intercomidas o periodos interdigestivos en los que este sistema está con pobre actividad y los vamos a llamar entonces periodos de relativa latencia, y entonces ahí no va a haber en realidad una actividad ni motora ni secretora alta, sino que simplemente de mantención del sistema. ¿Ya? Esto está dominado por el sistema parasimpático, esto está dominado por el sistema simpático. Ya. Veamos ahora algo de la regulación nerviosa. Ya vamos a ver algunos detalles de la endocrina y de la paracrina. Veamos algo de la regulación nerviosa. La regulación nerviosa del GI, del sistema gastrointestinal, tiene dos ramas. Una rama que le vamos a llamar regulación extrínseca y una rama que es propia del sistema gastrointestinal que le vamos a llamar regulación intrínseca. De todas maneras, estas conversan. La regulación extrínseca está dada, por supuesto, por el sistema simpático y por el parasimpático, y la extrínseca está dada por este sistema exclusivo que se llama sistema nervioso entérico. Todas son neuronas, pero neuronas que están distribuidas de manera llamativa y de manera distinta. ¿Ya? Por supuesto, lo simpático y lo parasimpático viene desde médula o desde tronco encefálico, y las neuronas del sistema nervioso entérico las debiéramos encontrar en la pared del sistema gastrointestinal, en esta pared que yo les mostraba hace unas diapos atrás. ¿Dónde las tengo ubicadas? Entonces miremos aquí, miremos esta imagen. Tengo entonces esta partecita de acá,
que sería, esto está bien simplificado porque no nos muestra ni la submucosa, nos muestra simplemente el sistema neural. Tenemos ahí entonces la mucosa, y esa sería como la capa epitelial. Estamos mirando hacia el lumen del intestino o del estómago, y tenemos entonces distintos tipos de células. Tenemos, por ejemplo, ahí una célula endocrina que debiera estar liberando hormonas. Tenemos a mecanorreceptores que son sensibles a la distensión que te provoque la comida en el estómago. Tenemos quimiorreceptores que van a estar detectando la naturaleza de la comida que has ingerido, si es carbohidrato, si es lípido, porque eso es súper importante para cómo va a funcionar el sistema. Y también esos quimiorreceptores van a estar sensando qué tan ácido está el ambiente, qué tan alcalino está el ambiente, etc. Y también tenemos células secretoras que van a estar secretando, por ejemplo, ácido clorhídrico, pueden estar secretando algo de histamina, etcétera, ¿ya? Pero cosas generales nomás, porque antes nosotros le vamos a poner más detalle. Pero lo importante de aquí es que ustedes ven que cada una de estas células está regulada por un sistema nervioso. A cada una de esas células les llega, tal como se muestra ahí, les llega algún axón nervioso que puede ser negro, es decir, del sistema nervioso entérico, o puede ser verde, es decir, regulado por el sistema parasimpático, o puede ser azul, que es lo que viene desde el sistema simpático. ¿Dónde tenemos a las neuronas negras, que serían las neuronas del sistema nervioso entérico? Las tenemos en unas estructuras que se llaman plexo, y tenemos dos plexos. Un plexo que se llama plexo submucoso, que sería, aquí está el lápiz, sería esta partecita que estoy encerrando ahí, y ustedes ven que está lleno de células negras que tienen sus somas negros ahí. Esas son células del sistema nervioso entérico, pero del plexo submucoso. Pero esas células que tienen el soma negrito ahí tienen también ramificaciones y pueden estar haciendo contacto con otras células. Por ejemplo, pueden estar haciendo contacto con una célula verde que viene del sistema parasimpático. Luego tenemos también otro plexo que está ahí, esa partecita que encerré, que le puse una llavecita, que se llama plexo mientérico, que también tiene somas de neuronas negras y también tiene somas de neuronas verdes. Ya les voy a explicar por qué se pintan en verde esas y qué significa. Tienen verde y tienen negras. Pero también, tanto las verdes como las negras pueden tener distintas ramificaciones para conectarse a veces con las otras neuronas del otro plexo, o a veces tiran ramificaciones directas para controlar a las células secretoras, ¿ya? ¿Qué funciones principalmente tiene el plexo submucoso y el plexo mientérico? Bueno, uno participa en todo lo que sea motilidad del sistema digestivo, es decir, controla al músculo circular y al músculo longitudinal. Y ese es el plexo mientérico. De hecho, el plexo mientérico está entre la capa circular, ahí se ve mejor, ahí está la capa de músculo circular, aquí está la capa de músculo longitudinal, y el plexo mientérico se encuentra justo entre ellas dos, lo que nos deja súper claro, por ejemplo, esta neuronita ahí, muy bonita, nos deja súper claro de que tira patitas hacia el músculo longitudinal y que tira patitas hacia el músculo circular para controlar la actividad de estos músculos. Así que de las funciones principales del plexo mientérico está eso, control de la motilidad y de la actividad del músculo longitudinal y de la actividad del músculo circular. En cambio, el plexo submucoso, recuerden que en la capa submucosa nosotros teníamos gran cantidad de glándulas del sistema gastrointestinal. Por lo tanto, la principal función del plexo submucoso es, uno, controlar la actividad de esas glándulas digestivas, y segundo, tal como se muestra ahí, acuérdense que en la capa submucosa también teníamos gran cantidad de vasos sanguíneos de gran tamaño, de gran diámetro. También esa es otra función del plexo submucoso, controlar el flujo sanguíneo que le está llegando aquí a este sistema gastrointestinal. Y en ese sentido podríamos tener, gracias a la activación del plexo submucoso, podríamos tener vasoconstricción de esos vasos y menos llegada de sangre al sistema, o vasodilatación y por lo tanto mayor llegada de sangre al sistema.
Ahora, ¿cómo conversan este plexo mientérico y el plexo submucoso? ¿Cómo conversan con el sistema parasimpático y con el simpático? Aquí necesito que vamos a partir primero por el simpático. El simpático tiene, ahí está el lápiz. El simpático tiene su neurona preganglionar, que podría estar saliendo de estructuras torácico-lumbares, ¿cierto? Perdón, de estructuras torácico-lumbares, y de ahí saldrían las neuronas preganglionares y ellas se encontrarían con la neurona postganglionar, pueden ser en ganglios prevertebrales o en ganglios paravertebrales, pero siempre más o menos lejos de la estructura final. Recuerden que el sistema autónomo más o menos tenía ese orden. Era cortita la primera neurona y era más larga la segunda neurona, ¿cierto? Así que cuando se encuentran en los ganglios, ya sea en los paravertebrales o en los prevertebrales, sale desde ahí la neurona postganglionar, que está pintada en azul, y la neurona postganglionar puede tener distintas rutas. Puede ir, por ejemplo, a tener sinapsis con neuronas negras del plexo mientérico, podría ir directamente a controlar a células secretoras, por ejemplo, son ejemplos nomás los que hay aquí, no es que solamente exista eso, pero también puede ir directamente a inervar cosas hacia la pared del sistema gastrointestinal, hacia donde va el nutriente, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros encontramos a la neurona preganglionar fuera del sistema gastrointestinal, proyecta sus axones que se meten dentro. ¿Por qué pongo este punto? Porque es distinto para el sistema parasimpático. El sistema parasimpático tiene a sus neuronas preganglionares largas, saliendo desde una inervación craneal o también desde el sacro, lo vamos a ver en las siguientes diapos, pero estarían en naranjito, ¿cierto? Sus preganglionares, y las preganglionares son largas, pero tienen que encontrarse con postganglionares. Y las postganglionares, que están pintadas en verde, son nada más y nada menos que neuronas que tienen sus somas en el plexo mientérico. Y algo también podría existir, en todo caso, en el plexo submucoso. Pero no sé si logran entender entonces esa diferencia. En el parasimpático, las células postganglionares son células del sistema entérico, las que están en verde y están pintadas en verdes para diferenciarlas, pero son similares a las negras, son de la familia de las negras. En cambio, el sistema simpático no tiene somas metidos aquí en el sistema entérico, pero sí mete a sus prolongaciones, a sus axones. Y luego las neuronas verdes podrían tener múltiples contactos según lo que quieran regular. Podrían tirar contactos directamente hacia la postganglionar, hacia células secretoras, podrían tener contacto con neuronas del plexo submucoso y también podrían tener contactos directos con otras hermanas que estén en el plexo mientérico. De todas maneras, las verdes tienen una exclusividad. Ellas saben lo que el sistema parasimpático quiere lograr y se lo tienen que hacer saber a las otras negras que tienen una desventaja frente a ellas verdes. Las negras no saben la información que viene desde el sistema parasimpático porque no se conectan con las rojas, con las naranjas, en cambio las verdes sí lo saben. ¿Ya? Ahí tendrían como una diferencia funcional, pero estructuralmente están en la misma capa. Una cosa muy importante es que este sistema también tiene una inervación sensitiva aferente, porque todo lo que estamos viendo ahora sería como una regulación eferente. Aquí también tenemos una vía aferente que está pintada en azulita, ¿cierto? ¿Por qué es importante que exista una vía aferente que se lleva información? Bueno, porque hay que llevarse la información de ellos, hay que llevarse la información de ellos, hay que llevarse la información sensitiva de lo que está pasando en el tracto gastrointestinal. Y por lo tanto, esa vía sensitiva será encargada de llevarse estímulos como, por ejemplo, irritación de la mucosa gastrointestinal, la acidez que pueda existir en el epitelio, en la mucosa del sistema gastrointestinal. Si hay estímulos dolorosos, también deberán ser llevados por este sistema. La distensión, que va a ser llevada por los mecanorreceptores, y la naturaleza de las sustancias químicas que yo les comentaba recién, que existen principalmente en el intestino y que será llevada por quimiorreceptores. Por ejemplo, cuando uno vomita, es porque
algo se está estimulando aquí, pueden ser mecanorreceptores o pueden ser quimiorreceptores, que se están estimulando de manera extraña o exacerbada, y eso lleva una información sensitiva por la vía sensorial que genera como respuesta el reflejo del vómito. Pero siempre aquí es estímulos que se van por la vía sensitiva y que pueden generar respuestas, ¿ya? Ya, una cosa importante también, aunque igual viene más adelante, es que hay ciertos neurotransmisores que controlan, porque aquí hay pura sinapsis, por lo tanto esta conversación es a través de neurotransmisores. Yo aquí puse dos de los más importantes, aunque por supuesto viene una tablita más adelante que vienen más. Aquí yo no puse la noradrenalina, por ejemplo, y la noradrenalina de todas maneras, por supuesto que es súper importante. Pero de los más importantes para la actividad, no para la inactividad, para la actividad del sistema digestivo, el más importante es la acetilcolina. Y la acetilcolina va a ser liberada por muchas vías nerviosas que van a promover tanto la motilidad, el movimiento del sistema gastrointestinal, como también la actividad secretora, ya sea secretora endocrina, ya sea secretora paracrina, ya sea secretora enzimática, por ejemplo, desde el páncreas. Y así que aquí, por supuesto que la actividad parasimpática y la liberación por eso de acetilcolina es uno de los reguladores principales. Pero también hay otros, como por ejemplo el VIP que se llamaba péptido intestinal vasoactivo, que él también tiene funciones sobre lo motor y también sobre la secreción. Sin embargo, él se comporta distinto en cuanto a la acetilcolina. El VIP es un péptido inhibidor y por lo tanto disminuye la actividad motora del sistema digestivo, contrario a lo que hacía la acetilcolina. Pero por otra parte, él estimula la secreción intestinal. Y hay otras cositas que son menos importantes, que las vamos a tomar con delicadeza cuando debamos, pero no las vamos a ver con mayor detalle, como encefalinas, que son opioides, el óxido nítrico, la sustancia P, que siempre se colibera con la acetilcolina, las aminas, entre otros que podrían aparecer y vamos a ir hablando de ellos cuando corresponda. Ya, pongo esta imagen, aunque en realidad siento que es repetitivo porque ya les di las respuestas para estas preguntas, pero pongo esta imagen porque sirve para que uno se vuelva a mirar y esta capa de la pared gastrointestinal y vuelva a repasar. Que por fuera el epitelio, voy a cambiar el color, que por fuera el epitelio, que luego viene esta gran parte de tejido conectivo que es la lámina propia, que luego viene este músculo chiquitito que es la muscular de la mucosa, que luego viene la submucosa y que en la submucosa vamos a encontrar vasos sanguíneos, vamos a encontrar gran cantidad de glándulas y que vamos a encontrar también a esta primera estructura nerviosa componente del sistema nervioso entérico que se llama plexo submucoso, que estaría dado por esas neuronas negritas que ustedes ven ahí. Y luego, cuando se termina la submucosa, vamos a encontrar a la última capa, que sería la capa muscular, que sería toda ella, y que esa capa muscular la vamos a tener conformada así: una gran cantidad de músculo circular, después de él, nuestro segundo componente del sistema nervioso entérico, que sería el plexo mientérico, que son neuronas, ahí están en negrita, y ahora por debajo estaría esta capa de músculo longitudinal, quedando como en un sanguchito el plexo mientérico, porque controla tanto a ella como a esta capa, ¿cierto? Y por último, esta última, que sería la serosa, que ya dijimos qué función tenía. Ya contestamos esta pregunta. El plexo submucoso, que también se llama de Meissner, transmite información hacia y desde la mucosa y por lo tanto controlará, insisto, a los vasos sanguíneos y a las glándulas. Por lo tanto, ¿qué controlará? Ya lo habíamos dicho, controla el flujo sanguíneo que llegue a esta gran capa y segundo, la actividad secretora de todas las glándulas que existen aquí. En cambio, el plexo mientérico, que también se le llama de Auerbach, aunque esos nombres ya se están perdiendo porque de un momento a otro en ciencia se dijo que no se iban a usar más los apellidos de quienes lo descubrieron, sino que los apellidos de sus funciones, pero si alguien lo encuentra como Meissner o Auerbach, también está correcto.
Este plexo mientérico, ya lo hemos dicho, regula la capa circular y a la longitudinal, por lo tanto, ¿qué controlará? Controla la motilidad, los movimientos del sistema digestivo. Esa es su principal función. Y por lo tanto, como esa función tiene, nosotros podríamos pensar que, lo voy a nombrar ahora, más adelante cuando hable de motilidad los voy a decir con más detalle. El plexo mientérico podría controlar, por ejemplo, entonces, que aumente las contracciones tónicas de la pared intestinal, que aumente la intensidad de las contracciones rítmicas o fásicas que comentábamos ayer en la clase de músculo, que aumente la frecuencia de esas mismas contracciones fásicas y que aumente la velocidad con la que se excitan las células del intestino. Por ejemplo, cuando nosotros queremos que exista movimiento peristáltico, el movimiento peristáltico es como una onda de contracción que va desde un extremo hacia el otro y que permite que avance este bolo alimenticio, por ejemplo, en el esófago. ¿Ya? Así que todas esas funciones serían gracias al plexo mientérico. Hay algo que no dije y que es importante decir. Sin duda la regulación intrínseca es fundamental para el funcionamiento de este sistema. De hecho, en ratas se ha visto que si tú seccionas, cortas, haces desaparecer la inervación simpática y la parasimpática, la actividad por sobre todo la motora sigue perfectamente avanzando tal cual, lo que entonces revela que el plexo mientérico es prácticamente automático y autónomo, que puede ser regulado por el sistema parasimpático y simpático, pero que si ellos no existen, el plexo mientérico va a seguir con su actividad de motilidad perfectamente hacia adelante, ¿ya? Así que eso es súper importante. Otra cosa, pero igual ya lo dije antes cuando hablé de VIP. No hay que pensar que el plexo mientérico es solo excitador, ¿ya? Su mayor actividad es excitadora en cuanto a los movimientos, aumentando la frecuencia, aumentando la intensidad, aumentando la contracción tónica, aumentando la velocidad de avance de la onda de contracción. También él puede tener acciones inhibitorias, que por supuesto son menores a las excitatorias, y por lo tanto el plexo mientérico en algunas condiciones también puede llevar a relajación de estos músculos. No lo hace a través de acetilcolina, sino que lo hace a través de PIP o VIP, que es el péptido intestinal vasoactivo o polipéptido intestinal vasoactivo, que por lo tanto se libera desde estas neuronas mientéricas, pero se libera para relajar, ¿ya? Y acetilcolina siempre para la contracción. Ya, hablemos ahora de esta inervación extrínseca. ¿Qué debiéramos decir? Que por supuesto que está dada por el parasimpático y por el simpático, y que es reguladora, pero como decíamos antes, no es tan fundamental. Si no la tenemos, igual algo va a funcionar. Primero, ubiquémonos, yo sé que esto es anatomía y a lo mejor hasta autónomo, pero para que nos ubiquemos, recuerden que la inervación parasimpática utiliza principalmente regiones craneales y regiones sacras. Desde las regiones craneales, su inervación principal es a través del nervio vago, y es importante decir que el nervio vago lo tiene todo porque tiene tanto vías aferentes desde el sistema gastrointestinal hasta el bulbo raquídeo, como también vías eferentes, ¿ya? Así que ahí estaría la inervación craneal. Esta inervación craneal a través del nervio vago, tal como lo ven en las líneas que se tiran hacia abajo, el nervio vago controla e inerva a una gran cantidad de estructuras, pero en distintos grados. Por ejemplo, inerva mucho al esófago, al estómago, al páncreas y a la vesícula biliar. Y también inerva, pero en menos grado, al intestino y a la primera mitad del intestino grueso, del colon. Solamente a la primera mitad. Hoy entonces la segunda mitad nos va a quedar sin inervación. No, la segunda mitad es por inervación ahora ya no del nervio vago, sino que por la inervación del nervio pélvico, que ahora él utiliza la región sacra, y ahora el nervio pélvico entonces se encarga de inervar la mitad más distal, la segunda porción del intestino grueso, hasta el recto, hasta el ano. Por sobre todo, la inervación parasimpática a través del nervio pélvico es muy relevante y predominante en estas últimas estructuras, en el recto y en el ano,
porque controla un reflejo que vamos a ver más adelante que se llama el reflejo de la defecación. Así que si se pierde esa inervación por el nervio pélvico, vamos a tener problemas que vamos a aplicarlos a través de algunas patologías cuando llegue el momento de esa clase. Ya les conté que las neuronas postganglionares del parasimpático están en los plexos porque dijimos que la preganglionar era súper larga, ¿cierto? Por eso aquí en el trayecto usted no ve ganglios, porque así es el parasimpático. En cambio, del simpático, ¿qué podríamos decir? Que el simpático no utiliza regiones sacras, sino que utiliza regiones lumbares y torácicas, ¿cierto? ¿Qué inerva principalmente y cómo lo hace? Bueno, principalmente él utiliza, salen sus neuroganglionares, por supuesto, y estas neuronas preganglionares pueden encontrar a la postganglionar en ganglios prevertebrales o en ganglios paravertebrales, pero principalmente los encuentran en ganglios prevertebrales, que son esos tres que están ahí, el celíaco, el mesentérico superior, el mesentérico inferior, y el sistema simpático ahora inerva a todas las estructuras a través de las neuronas postganglionares que salen desde estos ganglios, inervan a todas las estructuras del sistema gastrointestinal de manera uniforme. No tiene preferencia como la tiene el sistema parasimpático, porque el sistema parasimpático, acuérdense que dijimos que mucho, mucho, mucho por vago a esófago, a estómago, y por sacro mucho, mucho, mucho a recto y ano, y menos a otros sectores. No, la inervación simpática es bastante uniforme y parcial para todas las estructuras, desde el esófago hasta la última porción del intestino y parte también de los esfínteres anales. Ya, y esta imagen que la verdad es que a lo mejor es repetitiva y muestra lo mismo, pero vamos a agregar alguna información, nos muestra de nuevo lo mismo. Aquí tenemos al plexo mientérico, que se encarga, como bien dije, de la motilidad gastrointestinal, y aquí tenemos al plexo submucoso, que se encarga, ya lo decíamos, de la secreción y de controlar el flujo que le llega a este sistema, el flujo sanguíneo local. Y que nosotros también vemos una inervación simpática y una inervación parasimpática. La inervación parasimpática, ya lo decíamos, acuérdense que utiliza a estas neuronas como sus neuronas postganglionares. En cambio, la inervación simpática llega la neurona postganglionar. No es que esta sea una postganglionar, la roja ya es la postganglionar. Y también está, que me gusta de aquí, la inervación sensitiva, que se puede llevar la información a frente de distintas estructuras, y eso también es importante. La vía sensitiva puede tener una ruta local y corta para llevar información sensitiva directamente hacia el plexo submucoso y el plexo mientérico, y eso va a generar una cosa que vamos a llamar reflejos locales. Es decir, mandamos estímulos directamente a los plexos y los plexos nos van a generar de vuelta respuestas hacia el sistema gastrointestinal. O sea, estímulo y respuesta, un reflejo, pero localizado. Pero bien, este sistema sensitivo se va a llevar información hacia estructuras superiores. Y esas estructuras superiores tomarán decisiones y mandarán información de vuelta por la vía simpática o por la vía parasimpática, generando respuestas hacia el sistema gastrointestinal. Igual estarían generando reflejos, pero reflejos que se integran ahora en estructuras superiores. Se pueden integrar, por ejemplo, en ganglios cerebrales del sistema simpático, en la médula espinal y en el tronco encefálico a través de las vías aferentes que se van por el nervio vago principalmente. Ya les comenté recién que la información que llevan las neuronas sensitivas va a ser de distinta naturaleza, puede ser química, generando o llevando información de la acidez, del nutriente que hay, puede ser dolorosa, nociceptiva, puede ser por distensión, que es la más clásica, gracias a los mecanorreceptores, o por irritación de la mucosa, que eso llevaría a dolor, incluso a veces lleva hasta que se genere el reflejo del vómito. Ya, veamos un ejemplo de esta regulación neural. Ya, vamos a ver un ejemplo ahí. Antes les voy a explicar qué quiere decir esta imagen, que es algo que, en todo caso, un concepto que habíamos visto antes un poco. Cuando estamos enfrentando nutrientes, ahí está el lápiz, cuando nos enfrentamos a nutrientes, nos podemos enfrentar a esos nutrientes de distintos
lugares. Primero, nos podemos enfrentar a esos nutrientes gracias a los sentidos especiales, pero no solamente a través del gusto, sino que, como les comentaba antes, a través del olfato, a través de la visión, incluso a través, a veces, del tacto, incluso a través del sonido. Los últimos dos son como menos comunes, es más común que se nos abra el apetito, como dice la gente, o se active el sistema gastrointestinal por lo que vemos, por ejemplo, en la televisión, o por lo que olemos, ¿ya? Esos sentidos especiales van a generar una respuesta que tú todavía ni siquiera has comido, pero has visto, has olido, van a generar una respuesta que se llama respuesta cefálica del sistema gastrointestinal, y se llama cefálica porque esa información sensitiva entregada por estos sentidos especiales van a activar zonas cerebrales que van a dar una orden al sistema gastrointestinal para que se prepare porque probablemente va a llegar comida. Ahora, a veces eso no resulta. A veces estamos oliendo una pizza que no es nuestra, a veces la mamá está haciendo pastas y nosotros estamos a dieta y no vamos a comer, por lo tanto, a veces nos estamos comiendo un chicle y eso estimula mecánicamente receptores que tienes en la boca y se prepara el estómago para recibir al chicle, pero nunca le mandaste el chicle, por lo tanto, es cierto que la mamá nos decía no mastique chicle porque algo pasaba, bueno, no es tan mentira. Así que se generan esta respuesta cefálica. Y la respuesta cefálica entonces va a iniciar un complejo que va a llegar hasta el complejo que se llama complejo vagar dorsal y va a generar un reflejo, una respuesta refleja gracias a esta información sensitiva que va a terminar yéndose por el nervio vago, va a terminar inervando a distintas estructuras gastrointestinales para que ellas cambien y respondan a través de dos principales respuestas, a través del cambio de su movimiento, a través de la motilidad y a través de la secreción. Chiquillos, son las únicas formas que tiene el sistema gastrointestinal para responder, secretando cosas, ya sea moléculas, proteínas, enzimas, y moviéndose. ¿Ya? Es así de básico. Pero también cuando tú por fin comes, te vas a enfrentar ahora a que esa comida que va por tu vía digestiva va a va a estimular a regiones nerviosas que pueden ser quimioreceptores o pueden ser mecanoreceptores. Ya eso es lo que yo les comentaba recién, estos son principalmente para la distensión. Esto se genera cuando ya comí, esto se genera cuando he visto, he olido sin haber comido aún probablemente. Y la excitación de estas quimioreceptores y mecanoreceptores, al igual que la vía por los sentidos especiales, también iniciará la ruta hacia el sistema nervioso entérico y también entonces activará en todas estas estructuras estas respuestas, que aumente la secreción y que aumente la motilidad. Y estas vías llevarán también, o estas respuestas, provocarán también estímulos, porque esto es puro reflejo, que van ahora a estimular de vuelta a estas terminaciones nerviosas y esas terminaciones nerviosas le informarán a través del nervio vago por ahí, por esa flechita, al complejo de que por favor mande otra respuesta porque el panorama cambió. Así que esto es siempre flujo aferente, flujo aferente, flujo aferente, flujo aferente. Y aquí les quiero dar un ejemplo muy bonito y que tiene como un sentido muy inteligente de cómo se genera este movimiento peristáltico, que no es tan monetario, sino que es más o menos complejo. Tenemos aquí una porción del esófago y tenemos una estructura que está en el tronco encefálico que se llama complejo vagar dorsal, que efectivamente hacia donde llega el vago y desde donde sale. Y este complejo regula entonces la información aferente con la información eferente, que va a ser las respuestas que van a llegar hacia el esófago. Tenemos aquí un bolo, que sería la masita de nutrientes que va bajando, y el sistema o el movimiento peristáltico tiene que tener ese sentido, que exista cerca del bolo una contracción que lo impulse a bajar, pero este otro extremo no puede estar contraído también, sino que tiene que estar relajado para que entonces el bolo vaya de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. ¿Cómo lo hace entonces este sistema parasimpático para hacer que esta cuestión viaje? Bueno, estimulando de manera distinta a estas distintas regiones. Y entonces, cuando la comida, ay, el lápiz, cuando el bolo está aquí,
el bolo genera una respuesta mecánica en la pared de este esófago y entonces envía una información sensitiva por el vago y el complejo entonces entiende que en esta región está la comida y que por lo tanto hay que hacerla avanzar. Y para hacerla avanzar, entonces el vago libera acetilcolina justamente en la porción anterior al bolo. ¿Para qué? Para que aquí, en la porción anterior, más acefálica, más oral, ¿cierto? Se contraiga y entonces se genere un sitio de alta presión y al contraer, ¡pum!, vamos a hacer que el bolo avance. Pero a la vez, necesitamos que este sector esté distendido, esté relajado. No importa. ¿Qué hace en este sector la vía eferente vagal? Libera no acetilcolina, porque no queremos contraer, sino que libera óxido nítrico. Y el óxido nítrico es por excelencia dilatador. Es vasodilatador y en este caso también es músculo dilatador. Por lo tanto, lo que hará el óxido nítrico será relajar para dilatar el músculo que está a esta altura y por lo tanto vamos a tener apertura del esófago en esta región, menor presión y entonces el bolo se moverá de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Y luego todo va a cambiar porque cuando el bolo llegue este nivel, a este nivel, ahora va a tener que pasar todo lo contrario y aquí se va a tener que liberar acetilcolina y más adelante se va a tener que liberar óxido nítrico para entonces hacerlo avanzar. ¿Se dan cuenta que lo que yo les decía hace un rato, el movimiento peristáltico es siempre de cefálico o de oral a caudal? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, el sistema parasimpático así lo regula. Muy poco probablemente tendrás esto avanzando hacia allá solamente en las condiciones extrañas y extrafisiológicas, si se puede decir así, que yo les comentaba hace un rato, o cuando tengamos alguna patología a la que no responde el sistema parasimpático. Ya. Con ustedes ahora entonces distintas moléculas que podrían comportarse entonces como moléculas neurotransmisoras o endocrinas, ahí como que no saben a qué mundo pertenecen, pero que van a tener distintos efectos sobre estas dos grandes respuestas. Recuerde que las dos grandes respuestas son secreción, motilidad, secreción, motilidad. Y de todas ellas, sin duda que la acetilcolina, que es la que está punteando esta lista, la acetilcolina como gran representante del sistema parasimpático, ella será la gran reguladora de lo contráctil y de lo secretor. Y por lo tanto, promueve secreción de todo lo que te imagines. Secreción de saliva, secreción de cosas de la pared gástrica, por ejemplo, de gastrina, de ácido clorhídrico, de factor intrínseco, etcétera, y también aumenta la secreción del jugo pancreático. Todo dirigido ¿a qué? A la digestión. Recuerden que bajo el parasimpático nosotros vamos a digerir. Y también promueve con los músculos. Los músculos de los esfínteres los relaja cuando corresponda. No es que cuando te domine todos los esfínteres se relajen, no es así, sino que cuando corresponda hacer avanzar, por ejemplo, del estómago hasta el intestino delgado, entonces vamos a abrir el esfínter pilórico. Solamente ahí, porque en otras condiciones van a estar contraídos. Pero lo que sí hace sobre la pared de este músculo circular y sobre el músculo longitudinal es provocar contracciones que van a ser distintas en las distintas regiones del sistema gastrointestinal, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo cuando veamos motilidad. Así que la acetilcolina sin duda sería como de las más relevantes. Luego tenemos otras que apoyan. Por ejemplo, la sustancia P, que yo les decía que casi siempre se libera en las sinapsis colinérgicas, por eso dice ahí que es cosegregado con acetilcolina. La sustancia P hace lo mismo que la acetilcolina, solamente que con algunas funciones menos, aumenta la secreción salival y contrae el músculo liso de la pared. En eso apoya a la acetilcolina. Y la noradrenalina, que sería la representante del sistema simpático, ella en cambio hace con los músculos y con los esfínteres todo lo contrario. Si la acetilcolina relajaba a los esfínteres, la noradrenalina los contrae. Y si la acetilcolina contraía el músculo de la pared, la noradrenalina relaja a los músculos de la pared. Y también aumenta la secreción salival, pero esto hay que tomarlo con delicadeza y lo vamos a ver cuando veamos
cómo se forma la saliva, porque es una saliva de volumen distinto y de composición distinta. Pero no significa o no es, porque a veces cuando aprendemos autónomo, en autónomo las imágenes que uno encuentra en los libros o en la web dicen que el sistema simpático inhibe la fabricación de saliva. Eso es mentira, es una saliva de distinta composición, que puede llevar menos agua, por eso tú sientes la boca más seca, pero es saliva distinta, pero hay saliva. Ahí está el péptido intestinal vasoactivo, que como les decía yo antes, relaja el músculo liso, pero promueve secreciones. El péptido liberador de gastrina, que su principal función es la secreción de gastrina, también se los mostré antes. Las encefalinas, que son opioides que contraen el músculo liso, pero disminuyen la secreción intestinal. Y el neuropéptido I, que también vamos a hablar de en algún momento, que relaja y disminuye la secreción intestinal, por lo tanto estaría más dado a la no actividad digestiva que a la actividad digestiva. Algunos ejemplos de moléculas paracrinas, porque ya acuérdense que nosotros estábamos viendo que nosotros podemos generar respuestas y que esas respuestas se controlan por tres sistemas. Por un sistema neural, que ya lo hemos hecho tira y lo hemos visto, por un sistema paracrino y por un sistema endocrino. Veamos ahora dos tipos de moléculas que tienen funciones paracrinas importantes, aunque nosotros las vamos a mirar con detalle más adelante. Una de ellas es la somatostatina, que tiene sentido que aparezca aquí porque ustedes la conocen, ustedes la han visto y me parece que harían un link, sobre todo por algunas cosas que aparecen aquí. Se liberan de las células D, que también se llamaban así, las células D que estaban en los islotes de Langerhans, ¿cierto? Y ella disminuye la liberación de insulina o glucagón, principalmente la que se libera de los islotes, no tanto la que se libera aquí, no es que tenga un efecto como las sincretinas, ¿ya? Pero de manera general tiene esa función. Y también a esta somatostatina no le gusta tanto la activación de la digestión. La somatostatina en el sistema gastrointestinal se libera cuando tú tienes una excesiva acidez. Por lo tanto, funcionaría primero como un mecanismo protector frente a la acidez excesiva del estómago, y la acidez excesiva del estómago podría ser traspasada al duodeno, y recuerden que al duodeno le carga vivir ácido, le gusta vivir alcalino. Por lo tanto, cada vez que estas células D les llegue hidrogeniones, les lleguen protones, ellas van a inhibir la liberación de esos protones desde las células parietales. Así que su estímulo es la disminución del pH intestinal y ella genera cosas que les voy a contar en las siguientes clases para reparar esa acidez y promover ahora la alcalinidad. Y junto con eso inhibe un montón de otras cosas. Inhibe la secreción del ácido clorhídrico que yo les comentaba recién, inhibe la secreción del pepsinógeno, que hasta el momento probablemente no saben qué es, se llama pepsinógeno, ahí se me fue una N, pepsinógeno, no, pepsinógeno. Disminuye la secreción del jugo pancreático y también disminuye las secreciones que deban existir en el intestino delgado. Así que al parecer a ella le importa como más la inhibición de la actividad digestiva, y esto también lo confirma porque disminuye la contracción de la vesícula biliar. Y sin bilis, sin contracción de la vesícula biliar, no tenemos salida de bilis hacia el duodeno. Y por otro lado, otro ejemplo de molécula paracrina es la que yo les comentaba hace un rato, es la histamina. Y tenemos un monito aquí para la histamina. Aquí está la célula parietal quiere liberar ese hidrogenión y sacarlo hacia el interior del lumen del estómago. Y entonces tenemos a esta célula que se llama célula SL, que tiene gránulos con histamina ahí adentro, y entonces la histamina se libera, pero de manera paracrina, porque están muy cerca, se libera de manera paracrina, y la célula parietal, que es esta verdecita, tiene receptores para la histamina. Y entonces cuando se recibe la histamina en la célula parietal, se promueve aún más la liberación del hidrogenión y se promueve aún más la acidez de la pared estomacal. Por eso uno puede dar, por ejemplo, un fármaco que se llama ranitidina, que la ranitidina justamente se da para disminuir la acidez, para disminuir la probabilidad de úlceras, y por lo tanto ranitidina, les voy a dejar esa tarea para que la piensen, ranitidina se une al receptor de histamina,
pero debiera estimularlo o debiera antagonizarlo, debiera bloquearlo o debiera activarlo, si lo que queremos finalmente es la no acidez del lumen de la pared gástrica, ¿cierto? Ahí ustedes me responden después. Miren, ahí está también CCK, ahí está la gastrina, etcétera. Pero esos detalles nos vamos a ver más adelante. ¿Y qué moléculas ahora se van a mover por la vía endocrina principalmente? Estas tres que yo les pongo acá son moléculas que se liberan desde estructuras gastrointestinales, desde células gastrointestinales, pero que pasan a la sangre y la sangre los lleva a otras células que pueden estar cercanas en el sistema gastrointestinal o un poco más lejanas. Por ejemplo, la secretina y CCK se liberan desde el duodeno, desde la pared del duodeno, pero se tienen que ir a la sangre porque ellas regulan la liberación del jugo pancreático, por lo tanto por la sangre tienen que irse hasta el páncreas, y también la secretina sobre todo controla la síntesis de bilis, por lo tanto la secretina tendría que salirse desde las células duodenales e irse a la sangre para llegar hasta el hígado y en el hígado participar en la síntesis de la bilis, ¿ya? Así que pongo este ejemplo de estas tres porque son las tres que principalmente tienen efectos gastrointestinales, pero lo necesitan hacer a través de la sangre. ¿Qué podemos decir de la gastrina? Que se libera desde las células G. Podemos tenerlas en el estómago, ahí están principalmente, algo también hay en el duodeno, algo también está en el yeyuno. Tienen estímulos para liberarlas, siempre esto es en base a estímulos porque son reflejos, y los estímulos son la ingesta, la distensión que la comida haga en la pared de tu estómago, por ejemplo, y el péptido liberador de gastrina cuando se libera desde el sistema nervioso parasimpático. ¿Y cuál es su principal función a través de distintas vías? Hacer que la célula parietal libere hidrogenión para acidificar la pared estomacal, la estomacal siempre. Luego podríamos ver entonces también la función de CCK, que CCK se libera desde ahora la pared del duodeno y la pared del yeyuno, prácticamente no lo hace de la pared del estómago, se libera frente principalmente a estímulos nutritivos, que a la célula I, que es la célula que fabrica CCK, le llegue nutriente a su superficie, a su membrana. Le pueden llegar aminoácidos, le pueden llegar péptidos, tripéptidos o dipéptidos, le pueden llegar ácidos grasos, le pueden llegar monoacilgliceroles, y esos nutrientes van a avisarle a la célula I que, oye, aquí hay nutrientes, entonces por favor libera CCK. Y la CCK frente a ese nutriente va a ir a hacer muchas cosas, por ejemplo, funcionar como una incretina en las células beta pancreáticas, que por supuesto para hacerlo necesita irse a través de la sangre. Otra cosa que va a hacer será ir al páncreas para aumentar la fabricación del jugo pancreático, y también va a hacer algo sobre la vesícula biliar para promover la secreción de la bilis, ¿ya? Así que CCK es pro digestión todo el rato, igual que la gastrina. Y la secretina, que es la última, se libera desde el duodeno, desde unas células que se llaman células S, y su estímulo principal es que exista nutriente en el duodeno, o sea que el nutriente haya existido vaciado gástrico y el nutriente haya pasado desde el estómago hacia el duodeno. Y su función principal, aunque tiene hartas más porque participa en la fabricación de la bilis, también tiene función en el jugo pancreático, una de sus funciones es que los jugos y que se liberen al duodeno y que este ambiente duodenal sea alcalino. Esa es una de sus principales funciones. Entonces, la secretina lo que más quiere no es tanto que exista actividad enzimática, sino que, porque de eso se encarga más CCK, que tengas enzimas en el duodeno, sino que secretina se encarga de la secreción de bicarbonato para que este ambiente duodenal sea alcalino. Y por lo tanto tiene mucho sentido que inhiba los efectos de gastrina. Recuerden que gastrina quiere puro acidificar, secretina quiere puro alcalinizar, ¿ya? Ya. Y un detalle nada más, por último,
acerca de la digestión de los alimentos, nosotros vamos a ver esto con detalle más adelante, decir que otra función principal y muy importante del sistema gastrointestinal, generalidades del sistema gastrointestinal, es que exista este proceso de digestión. La digestión, como nos enseñaban en el colegio, puede ser mecánica, que simplemente darle golpes a la comida, machacarla, machacarla hasta achicarla, y eso está dado por la masticación que hacen los dientes, pero también por la motilidad del sistema digestivo, por este batido, por este mezclado. Y también hay una digestión química que es un poquitito más compleja, está sujeta a mutación porque está hecha por enzimas y por lo tanto es la digestión que más problemas nos puede tener. La digestión química necesita entonces que nosotros tengamos enzimas que rompan cosas, desde para que las pasen de un tamaño más grande a moléculas de tamaño pequeño que van a ser finalmente las absorbibles. ¿Qué tenemos? Principalmente tenemos lipasas para la ruptura de lípidos, tenemos pepsinas, que son proteasas para las rupturas de proteínas, y tenemos amilasas, que son principalmente y son para la ruptura de carbohidratos de gran tamaño, porque tal como su nombre lo dice, la amilasa se encarga de la ruptura del almidón, que es un carbohidrato enorme y complejo y que hay que achicarlo por varios procesos para lograr entonces que la célula del borde en cepillo quiera absorberlo. Una cosa importante es que en el borde en cepillo, en esas celulitas que estaban así, ¿cierto? En este borde, si nosotros ponemos una mirada como súper microscópica, nos vamos a dar cuenta que en ese borde en cepillo nosotros tenemos una maquinaria compleja de enzimas y de transportadores. Y si yo hago un super zoom aquí, voy a encontrar más o menos esta composición. Y ustedes ven que aquí tengo transportadores, por ejemplo, para monosacáridos, por ejemplo, glucin creo que está metiendo fructosa, CGLT1 que está metiendo galactosa y glucosa, también tengo enzimas como la glucoamilasa, como la sacarasa alfa-dextrina, como la lactasa, que en algunos casos está mutada. Así que, y esto es solamente un ejemplo para la degradación y para la digestión de carbohidratos. Tenemos un sistema muy parecido de enzimas y de transportadores para la digestión de proteínas. Por lo tanto, en el borde en cepillo, nosotros tenemos enzimas que continúan con la digestión para achicar aún más las moléculas y también debemos tener transportadores que van a hacer que las moléculas chiquititas ahora se internalicen al interior de esta célula. Por supuesto que nosotros queremos que estas moléculas se vayan a la sangre. Por lo tanto, en esta membrana que llamamos vaso lateral, también debieran existir transportadores, que los vamos a ver cuando nos toque ver eso, ¿ya? Entonces, hay enzimas, para que quede claro ese punto, hay enzimas que tengo en la membrana de esta célula, de esta microvellosidad. Y a ese grupo de enzimas, ya sea que rompan proteínas, ya sea que rompan carbohidratos, les vamos a llamar enzimas del borde en cepillo, ¿ya? Del borde en cepillo. Ya, en los 2 minutos que me quedan. Cuando nosotros iniciamos nuestro proceso digestivo o cuando creemos que lo vamos a iniciar, se van a dar 3 principales fases, que en realidad se pueden incluso subdividir en más fases. Las 3 fases clásicas serían estas 3 que yo anoté ahí, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, queriendo decir entonces que en la primera fase se podría activar por estímulos que son simplemente visuales o auditivos o odorantes, que ya lo explicábamos ejemplos para eso. La fase gástrica será todo lo que comience a suceder ahora en el estómago y la fase intestinal será todo lo que empieza a suceder en el intestino para la preparación de este alimento o para la digestión de un alimento que ya ha llegado ahí. Pero en realidad estas fases, que son 3, podrían dividirse o subdividirse en todas estas que les voy a nombrar. La cefálica, luego de la cefálica viene una fase oral, que será cuando tú ya comiste, que la cefálica es cuando viste, cuando oliste, fase cefálica, la fase oral, que es en la boca, la fase esofágica, que será simplemente la conducción o el transporte del bolo, la fase gástrica, que es cuando ya llegó al estómago, luego va a venir una fase
duodenal, será lo que pasa en la primera porción del intestino, y luego vendrá la fase intestinal final y la fase intestinal también en el intestino grueso, ya que son como subdivisiones de estas fases que yo les puse ahí. Todas estas fases serán controladas principalmente por el vago, principalmente por el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Y en cada una de estas fases vamos a tener puros reflejos, o sea, vamos a tener estímulos y para esos estímulos se generan respuestas. Ya, chiquillos, me quedaron 2 diapos más, me parece súper bien. Las termino para la próxima clase y la próxima clase entonces hacemos, vamos a seguir con motilidad y les voy a subir pronto ese PPT. Ya esta semana no vamos a hacer clases extras porque esto es menos denso que endocrino, así que yo creo que vamos a alcanzar y la clase de motilidad es bastante acotada. Y además entendiendo músculo liso ayer, la verdad es que va a ser muy digerible la clase de motilidad. Gracias por la atención, chiquillos. Nos vemos.